las guerras de México del siglo XIX y el imperio de Maximiliano. La Guerra de la Independencia de Texas o Revolución de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y la provincia de Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las Siete Leyes. Alamán abogó por una fuerte centralización del poder, un sistema que buscaba asegurar que los territorios mexicanos, incluyendo Texas, permanecieran bajo un control directo del gobierno central en Ciudad de México. Este enfoque centralista fue uno de los principales conflictos con los colonos tejanos, que buscaban mayor autonomía y derechos específicos. La guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835, con la batalla de los González. Rápidamente, las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Bejar, aunque pocos meses después serían derrotadas. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la batalla de San Jacinto. El general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios estadounidenses a una victoria contra tropas mexicanas, al mando de Antonio López Santa Anna. Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la independencia de la República de Texas. El Congreso mexicano nunca aceptó el Tratado de Velasco, argumentando que al estar firmado por un presidente preso, no tenía ninguna validez legal. Samuel Houston fue el primer presidente y Lorenzo Zavala el primer vicepresidente. La Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles, que empezó en 1838 y finalizó en 1839, fue un enfrentamiento bélico por una situación sobre una muy famosa reclamación de un dinero que realizó un comerciante francés ante la embajada de su país. Gran parte de este dinero era por unos pasteles que unos oficiales de México habían consumido en su propio negocio y no pagándoselos. Las causas que originaron este enfrentamiento fueron la inestabilidad social y política después de la independencia de México, debido a los diferentes movimientos políticos que apoyaban, disputas internas por el poder político en el país después de la independencia y también las deudas externas con países extranjeros, y especialmente con Francia. El almirante Basoche, de Faudis Barón, Anastasio Bustamante, Charles Baudin y Santa Anna fueron algunos de los personajes que participaron en esta guerra. El lugar donde se dio esta guerra fue en el territorio mexicano, pero a principios de 1838 se fue originando en las costas de Veracruz. Algunos de los hechos importantes que sucedieron durante la guerra fue que Francia exigió 6,000 pesos en indemnización por daños. México se negó, lo que llevó al bloqueo de los puertos de Tampico y Veracruz por la flota francesa. En noviembre de 1838, Francia atacó la fortaleza de San Juan de Ulúa y Veracruz fue ocupada el 5 de diciembre. Antonio López de Santa Anna enfrentó a los franceses con 3,000 hombres, pero fue derrotado y resultó herido. Una de las consecuencias que esto nos dejó fue la crisis económica profunda, debido al bloqueo de los puertos por los cuales entraba y salía la mayor parte de la mercancía. Este conflicto nos hace ver más a fondo cómo los desacuerdos comerciales y las demandas extranjeras pueden desencadenar tensiones bélicas, lo que hace evidente que es mejor tratar de resolver conflictos mediante la negociación para así evitar el sufrimiento humano y los costos asociados a la guerra. Guerra contra Estados Unidos. Esta guerra comenzó en el año de 1846 y terminó en 1848. Esta guerra tuvo comienzo gracias a la supuesta independencia de Texas, ya que la carta que supuestamente daba la independencia no era válida. Otra de las razones fue que México nunca le quiso vender territorio a Estados Unidos. En uno de los intentos del presidente estadounidense de comprar territorio delimitando una frontera y que México no aceptara, él mandó por primera vez a su ejército a avanzar sobre México en una batalla armada, el 24 de abril de 1846 en el Rancho de Cantaritos. Ese día murieron 11 estadounidenses en su territorio y el presidente Polk decidió solicitar un congreso en su país. En ese congreso, Polk solicitó una declaración de guerra a México, ya que sostenía que murieron estadounidenses en tierra estadounidense, y con ese motivo le declaró la guerra a México. La última batalla de esta guerra fue el 8 de marzo de 1846 al 30 de mayo de 1848, con el presidente Antonio López de Santa Anna en el poder. En esos años México era un país muy caótico, ya que en ese periodo llegó a tener a 7 presidentes. Esta última intervención de Estados Unidos se llevó a cabo en Chapultepec, en específico en la sede del Colegio Militar, donde varios estudiantes dieron su vida defendiendo a su patria. La defensa del castillo fue liderada por Nicolás Bravo al frente de al menos 200 cadetes militares, 632 soldados liderados por el teniente coronel Felipe Xicoténcatl y 450 hombres que Santa Anna mandó. Esta batalla fue ganada por los estadounidenses, tomando el castillo el 2 de febrero de 1848, donde firmaron en la sacristia de la Basílica de Guadalupe el convenio que le dio fin a la guerra, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El tratado fue aprobado en el Senado de los Estados Unidos y rectificado en el Congreso en marzo de 1848. Con este documento fue declarada la frontera entre los dos países en el Río Grande, más los estados que hoy conocemos como California, Nevada, Utah, parte de Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. México perdió las 2/3 partes de su territorio por $15 millones, que es menos de lo que le ofrecían anteriormente. ¿Qué fue la Segunda Intervención Francesa? La Segunda Intervención Francesa fue un conflicto armado entre Francia y México durante los gobiernos respectivos de Napoleón III y Benito Juárez. Esta invasión se extendió desde 1862 hasta 1867 y enfrentó no solo a ambas naciones, sino a las facciones conservadoras y liberales mexicanas. Las causas de la Segunda Intervención Francesa fueron: fin de la Guerra de Reforma, 1858 a 1871. La guerra entre liberales y conservadores había empobrecido al país, de modo que se veía inhabilitado para pagar la deuda externa. Las reformas liberales, encabezadas por el presidente Benito Juárez, tenían descontento al bando conservador, que deseaba una monarquía como forma de gobierno. El bando confederado en Estados Unidos, aprovechando la guerra de secesión de 1861 a 1865, negó ayuda militar y económica a la facción liberal. Napoleón III tenía intenciones de expandirse en América, aprovechando la guerra civil por la que estaba pasando Estados Unidos. Francia, Inglaterra y España, los principales acreedores de México, organizaron la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861. Decidieron partir a México para exigir que se cubriera la deuda y formaron la alianza tripartita. Si bien este conflicto duró menos de 5 años, las implicaciones y consecuencias de la Segunda Intervención Francesa fueron de gran importancia para los hechos subsecuentes de México. Reelección de Benito Juárez. Tras volver a la Ciudad de México en el 16 de julio de 1861, restableció la República y fue reelecto por tercera vez como presidente a pesar del descontento de algunos de sus seguidores. Desaparición del Partido Conservador. Después de perder a gran parte de su ejército, los conservadores quedaron disminuidos. La figura de Porfirio Díaz terminó el desarrollo de la Segunda Intervención Francesa como los eventos políticos posteriores. La relación de Estados Unidos y México se reforzó y se crearon pasos comerciales de algodón en los estados del norte. Como se mencionó anteriormente, hubo distintos personajes involucrados. Entre ellos destacan Benito Juárez, Manuel Doblado, Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, que son de México. Los de Francia son Napoleón III, Charles Ferdinand Latrille, Francois, Achille Bassaigny, Maximiliano de Habsburgo. En conclusión, la Segunda Revolución Francesa de 1830 fue clave para consolidar los derechos políticos y las libertades civiles. Marcó el fin de la monarquía absoluta de Carlos X y estableció la monarquía constitucional bajo Luis Felipe I.
inspiró movimientos revolucionarios en Europa, fortaleció la participación de las clases medias en la política y defendió libertades esenciales como la prensa y la expresión. Maximiliano en México. Causas. Número 1. La intervención extranjera. Francia buscaba expandir su influencia en América, por lo que aprovechó la inestabilidad política de México tras la Guerra de Reforma. La deuda externa de México con Francia, España y Reino Unido fue utilizada como pretexto para intervenir militarmente. Número 2. Los conservadores mexicanos. Los conservadores, derrotados en la Guerra de Reforma, querían restaurar una monarquía que detuviera las políticas liberales de Benito Juárez. Igualmente, el apoyo internacional de Napoleón III, el cual promovió Maximiliano de Habsburgo como emperador, pensando que un europeo podría lograr estabilizar México y proteger los intereses europeos. Periodo temporal. Maximiliano aceptó la corona y llegó a México en 1864. En 1867 fue derrotado y ejecutado en Querétaro. Personajes importantes. Maximiliano de Habsburgo. Fue el archiduque de Austria y el que aceptó la corona en el Segundo Imperio Mexicano. Carlota de Bélgica. Fue la esposa de Maximiliano, la cual tuvo un papel importante al recaudar fondos. Benito Juárez. Era el presidente de México y defensor del gobierno republicano y la soberanía nacional. Napoleón III. Fue el emperador de Francia en ese momento e igual el promotor de la intervención francesa. General Miguel Miramón y otros conservadores fueron quienes apoyaron que Maximiliano fuera emperador. Mariano Escobedo y Porfirio Díaz eran los generales republicanos clave en la derrota de Maximiliano. Procesos ideológicos. Conservadores. Los conservadores mexicanos querían una monarquía que reinstaurara privilegios de la iglesia y el ejército. Liberales. Eran representados por Benito Juárez y los republicanos. Defendían las leyes de reforma, el Estado laico y la soberanía nacional. Monarquismo europeo. Maximiliano intentó implementar una monarquía moderada con tintes liberales como las reformas agrarias y laborales. Consecuencias. Ejecución de Maximiliano. Fue capturado en Querétaro y fusilado en 1867, marcando el fin del Segundo Imperio Mexicano. La consolidación de la República. Benito Juárez reafirmó el proyecto republicano y liberal. Daño económico. México quedó devastado por las guerras y la intervención extranjera. Tensiones internacionales. El fracaso del imperio dañó la relación entre México y algunos países europeos, pero fortaleció la relación con Estados Unidos. Conclusión. La importancia de este suceso recae en los aspectos positivos de lo logrado en este periodo. El imperio de Maximiliano fue importante para estabilizar México con ayuda de sus políticas en las cuales buscaba un equilibrio entre los conservadores y los liberales, conservando la cultura mexicana y la defensa de los indígenas. Su imperio marcó un precedente histórico, el cual ayudó al modelo político. El periodo temporal del imperio de Maximiliano abarcó de 1864 a 1867. Los procesos ideológicos se enfrentaron de dos visiones opuestas: el conservadurismo buscando instaurar una monarquía apoyando por potencias extranjeras, preservando tradiciones y privilegios, y el liberalismo republicano liderado por Benito Juárez, que defendía la soberanía nacional, el gobierno republicano y las liberaciones individuales. Conclusión. La importancia para el ser humano. La caída del imperio de Maximiliano representa la resistencia de un pueblo enfrente a la imposición extranjera, marcando un precedente de autodeterminación y lucha por la soberanía. Este suceso refuerza valores universales como la independencia, la justicia, la importancia de defender la identidad cultural frente a intereses externos. Causas. El imperio de Maximiliano de Habsburgo en México terminó debido a varias causas. Inició por el retiro del apoyo francés, ya que Napoleón III decidió retirar las tropas francesas de México en 1866, dejando a Maximiliano sin el respaldo militar necesario para mantener su gobierno. También la presión de Estados Unidos, ya que apoyó al gobierno republicano de Benito Juárez y ejerció presión diplomática sobre Francia para que retirara las fuerzas de México. La falta de apoyo interno. Las políticas liberales de Maximiliano alinearon a los conservadores que lo habían invitado al trono. Los problemas financieros, ya que serias dificultades económicas que incluyeron la falta de recursos para sostener el ejército y la administración pública. Estos factores culminaron en la captura de Maximiliano en Querétaro y su posterior fusilamiento el 19 de junio de 1867, poniendo fin al Segundo Imperio Mexicano y restaurando la República. Los personajes más importantes fueron Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México; Carlota de Bélgica, esposa de Maximiliano, quien defendió su causa viajando a Europa para buscar apoyo cuando terminó sufriendo un colapso mental; Miguel Miramón, general conservador y aliado de Maximiliano, ejecutado junto con él en Querétaro; Tomás Mejía, otro general conservador leal al imperio, también fusilado en Querétaro; y Napoleón III, emperador francés, quien inició el apoyo a Maximiliano enviando sus tropas, pero las retiró después. Benito Juárez también fue importante, ya que fue presidente republicano de México, líder de la resistencia contra el imperio y defensor de la soberanía nacional. Los lugares clave fueron la Ciudad de México, sede de gobierno imperial y residencia oficial de Maximiliano; Querétaro, escenario de la última resistencia del imperio y captura del emperador; Cerro de las Campanas, sitio histórico donde ejecutaron a Maximiliano y sus generales; Veracruz, puerto crucial para el desembarco y retiro de las tropas francesas; y Puebla, región estratégica que presenció importantes enfrentamientos entre ambos bandos. Eventos destacados. La llegada de Maximiliano y Carlota en 1864 inició su reinado con la promesa de modernizar el país. La salida de las fuerzas francesas en 1866, Napoleón III abandona el respaldo militar al imperio; el sitio de Querétaro en 1867, la derrota decidida de las tropas imperialistas por los republicanos; restauración de la república; Benito Juárez reasume el liderazgo tras la caída del imperio. Consecuencias. Juárez restauró la república fortaleciendo la soberanía nacional. El partido conservador perdió fuerza, marcando el fin de la influencia política. Mayor influencia de los Estados Unidos, reafirmando la doctrina Monroe. México quedó en crisis económica tras años de guerra y se consolidó el rechazo al imperialismo extranjero, dejando el legado de resistencia. Esto fue todo por hoy. Adiós.